el tiempo, le voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Romanos, capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Y en este mes de septiembre voy a estar dando una predicación, una enseñanza expositiva del capítulo 12. Así que hoy no voy a terminar hoy con la clase, con la enseñanza, pero lo vamos a dejar donde lleguemos, donde nos alcance la hora. Lo dejamos ahí y seguimos la próxima semana. Así que tiene como tarea en su casa leer todo el capítulo 12 de Romanos, leerlo varias veces para que pueda entender más lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo, por favor, hasta el versículo número 5. Yo les voy a pedir, por favor, se pueden poner de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 5. Aprovechando, hermanos, si usted tiene un teléfono, por favor, póngalo en vibrador o apáguelo, porque suenan mucho mediante la predicación, suenan mucho los teléfonos y nos desconcentran, ¿ok? Apáguelo. De todas maneras, después que terminemos, te vuelve a encender allí para recibir sus llamadas, pero en este tiempo, por favor, si lo puede poner en vibrador o lo mantiene ahí apagado. Vamos a leer todos juntos, hermanos, desde el versículo 1 al versículo número 5. ¿Están todos allí, hermanos? Amén. Leemos todos juntos, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El Señor bendiga su palabra. En este mes, hablando del amor cristiano, yo quiero hablar de un servicio completo, una entrega completa. Un servicio completo, una entrega completa. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien pueda hablar a nuestras vidas su palabra. Padre, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das. Gracias por cada hermano, hermana, visitante que ha apartado hoy su tiempo para estar aquí, para escuchar de tu palabra, aprender más, Señor. Yo te pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que nos hables. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Límpianos como un instrumento digno para poder recibir, Señor, tu palabra y poder aprender y ser mejores cristianos cada día. Te pido por aquellos que nos ven a través de las redes, bendíceles también. Aquellos que han estado enfermos y ha sido difícil venir. Para aquellos que han estado desanimados en pecado, que han estado apartados de ti, Señor, sea tú a través de tu palabra, Señor, cargando nuevamente sus corazones. El día de hoy, Dios, no nos dejes ir igual. Transfórmanos, Señor, ayúdanos y que sea tu palabra, Dios, quien haga la obra en cada uno de nosotros. Lo dejamos todo en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano, muchas gracias. Para poder hablar del amor a otros, el amor cristiano a otras personas, es importante poder hablar del servicio. Hace tiempo leí una frase, no sé quién la escribió, quién la hizo, que leía y decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Como cristianos, hermanos, el Señor nos salvó con un propósito. De repente, usted está aquí y usted dice: ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, aunque usted no sabe qué hacer con su vida, Dios sí sabía qué hacer con su vida.
Dios tiene un propósito en ti y a través de ti. Y es por eso que para hablar del amor cristiano, para poder hablar a otros y de ese amor que el Señor nos muestra en su palabra, es importante hablar también del servicio que debemos tener como cristianos. Pero tiene que ser un servicio que nazca de Dios. Tiene que ser un servicio que nazca en la palabra del Señor, en la obediencia, para poder abarcar a todos los grupos que vamos a estar hablando durante este mes, porque necesitamos tener amor por las personas que están en indigencia en la calle, debemos tener amor por los que están con alguna discapacidad, debemos tener amor incluso por nuestras autoridades policiales, militares, pero para que eso ocurra en el corazón de alguien, tiene que ser empujado por el Espíritu Santo. Tiene que ser un servicio genuino, un servicio completo, porque para mí es fácil amar a las personas que me aman, para mí es fácil amar a mi familia que están ahí alrededor, para mí es fácil darles a ellos de mis recursos y de mi dinero, pero qué difícil es darle a otros que no son de nuestra familia. Qué difícil es darle a aquellos que no lo merecen porque han hecho algo mal. Pero como cristianos, hermanos, Dios nos llama a poder amar integralmente, a servir integralmente, pero para eso es importante dejar que sea Dios quien haga la obra en nosotros. Porque servir a Dios obligado no funciona. ¿Está conmigo, hermano? No funciona. Y el servicio de un cristiano tiene que ser el producto de un encuentro espiritual con Dios. Cuando un cristiano sirve a Dios es porque se ha encontrado y ha nacido y tiene un componente espiritual. Y para que eso pueda ocurrir debemos estar bien con Dios. Y es por eso que a partir de hoy, hermanos, vamos a hablar del capítulo 12 hasta donde nos llegue el tiempo el día de hoy. El Señor nos habla de ese servicio completo, de esa entrega completa. Pero hay un pecado que batalla en el corazón del cristiano y es el egoísmo. Es cuando nos acostumbramos a pensar en nosotros solamente. Cuando nos acostumbramos a ver por aquellas personas que están a nuestro alrededor, por nuestra familia, por las personas que nos aman. Pero ¿qué hacer con aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas que nos han fallado? ¿Qué hacer con aquellas personas que están afuera donde nadie los quiere? ¿Qué hacer nosotros como cristianos? Por eso es que debemos batallar con el egoísmo y al final, hermano, es una batalla espiritual y al final es un pecado que está en el corazón del cristiano. Por eso tenemos que comenzar a dejar que el Señor nos use mediante un servicio completo, pero para eso debe haber una entrega completa de nuestra vida a Dios. ¿Está conmigo, mi hermano, en esta mañana, verdad? Los predicadores, los pastores, yo estaba escuchando hoy al pastor Oliver, tremendo escuela dominical, ¿verdad? Y uno sale, hermano, si usted viene a la iglesia y usted dice no aprendí nada, o tenía los audífonos puestos o estaba dormido. Pero usted no viene a esta iglesia y sale igual. Usted viene a esta iglesia y aprende algo de la palabra del Señor. Pero tenemos un reto como pastores y como predicadores de la palabra de Dios. Tenemos un reto generacional tremendo. Tenemos el día de hoy la palabra de Dios que es infalible, amén o no, ¿verdad? La palabra de Dios que es poderosa, la palabra de Dios que no se equivoca, que transforma vida, que como un martillo quebranta, como una espada penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne nuestros pensamientos, discierne las intenciones de nuestro corazón. Y eso solamente lo hace Dios. Porque yo estoy predicando hoy, pero yo no sé las intenciones que usted tiene. Yo no sé si Diego tiene la intención de matarme. Espero que no, ¿verdad? No conocemos las intenciones del corazón, pero Dios sí la conoce. La palabra de Dios sí la conoce. Y tenemos esa lucha generacional y es por eso que debemos los predicadores predicar expositivamente, predicar con frescura, predicar con ejemplos, porque es importante que la gente pueda entender que aunque no tenemos nada que ver con siembra, con pesca, con ganadería, hay principios en la palabra de Dios que necesitamos cumplirlo hoy.
Por ejemplo, el capítulo 12 me habla de un altar, me habla del sacrificio que debemos tener nosotros como cristianos. El día de hoy, y por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros tiene que hacer un sacrificio de animales. El Señor dice en su palabra que Él, Jesucristo, es el Cordero de Dios. ¿Qué, hermano? Que quita el pecado del mundo. Ese Cordero fue sacrificado en la cruz y ya no necesitamos más sacrificios. ¿Amén o no? Pero necesitamos hoy hablar del altar, como lo dice ahí en el capítulo número 12. Queremos tener amor cristiano, queremos servir integralmente, completamente, debemos colocarnos en el altar de Dios. Y es por eso que quiero hoy hablar de ese altar y de ese sacrificio, porque la figura del altar, y hay que explicar muy bien esto, porque dependiendo de la sociedad en la que vivimos, se asocian la palabra altar a muchas cosas. Por ejemplo, en nuestra sociedad nuestra sociedad caribeña, hay mucha proliferación de santería, de religión yoruba, de espiritismo. Y si usted agarra a alguien que practica esa religión y le habla de un altar, ellos tienen un concepto diferente a lo que la Biblia habla de un altar. Para ellos un altar es un lugar donde colocan santos y adoran a alguna entidad. Cuando hablamos de la Iglesia Católica y dicen el altar, hablan de la plataforma donde está todo y se lleva todo lo que es la misa. Pero en la Biblia nos habla del altar. Cuando dice ahí en el versículo número 1 del capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de colocar ese sacrificio en el altar. Ahora, esa figura del altar es repetida en la Biblia mucho. Y es por eso, cuando usted vaya a leer el Antiguo Testamento, usted va a leer mucho la figura del altar, igualmente en el Nuevo Testamento. El término hebreo de altar, o lo que significa altar en hebreo es mizbeyav, que significa lugar de sacrificio. Un altar era un lugar donde se sacrificaba el animal. Eran altares improvisados, hermanos. Un altar podía ser una roca, una piedra. Un altar podía armarse con algún grupo y allí, ¿verdad?, espontáneamente de rocas. No necesariamente tenía que ser un lugar fijo, como lo vemos ya cuando se construye el templo, pero la palabra altar significa lugar de ¿qué, hermanos? De sacrificio. Es decir, el Señor nos manda a nosotros a presentarnos a ese lugar para ser sacrificado. ¿Me van a matar? No, figurativamente, ¿ok? No se asuste, pero sí necesitamos presentarnos en ese altar. La primera vez que se menciona la palabra altar en las Escrituras es cuando Noé sale del arca. Cuando Noé viene el diluvio, se salvó Noé, su familia sale del arca. En el señal de agradecimiento, Noé construye un arca y sacrifica un animalito para agradecer a Dios. Ese sacrificio que se llevaba a cabo de ese animal es porque alguien, hermano, alguien debe pagar por el pecado. Dice allí, hermano, la palabra del Señor, dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gracia de Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué, hermano? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, ese pecado debía ser pagado con sangre. Cuando el Señor, no solamente Abraham, ¿verdad?, Noé salió del arca y significaba un nuevo comienzo para la humanidad. Un sacrificio era un nuevo comienzo. Por eso es que ese altar se llamaba o significaba lugar de sacrificio, y ahí comenzaba algo, empezaba una nueva relación.
Comenzaba un momento de perdón. La persona llevaba al corderito, lo llevaba ahí al altar y decía, yo debo morir ahí, pero estoy trayendo a este corderito inocente que va a dar su vida por mí y se va a pagar ese pecado, porque la paga del pecado es que, hermano, por eso algún día todos nosotros vamos a morir. Ojalá que Dios nos dé vida y salud a todos nosotros, amén o no. La semana pasada la hermana Leticia cumplió 90 años y está más sana que yo, hermano. Esa se monta en autobús, baja en autobús, va para Colombia, viene para acá como si nada. Y yo le dije a ella, ojalá que Dios nos dé a todos nosotros la vida y la salud que usted tiene. Pero un día tenemos que partir de este mundo, un día debemos pagar esa deuda, pero la Biblia dice que esa deuda física no la podemos evitar, algún día vamos a morir, pero esa deuda espiritual ya Cristo la pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted no es salvo y no tiene a Cristo en su corazón, lo que tiene que hacer es arrepentirse y tomar ese sacrificio. Pero un día, hermanos, en algún momento, ese corderito llegaba ahí y le decía, Él va a morir por mí, y es por eso que comenzaba una nueva relación en la persona con Dios, y decía, bueno, yo he pecado, yo debería estar ahí, pero ahora es el corderito que va a morir por mí. Pero, hermanos, qué bendición que ahora usted y yo no necesitamos comprar unas palomas, no necesitamos comprar ningún chivo, ninguna oveja. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, de una vez y para siempre. Por eso es que el altar es ese símbolo de nuevo comienzo, y vemos ahí con Abraham, lo vemos en el altar cuando ya se construye el tabernáculo, tenía un componente, tenía un altar, y en ese altar es donde el sacerdote hacía los sacrificios. Luego en el templo el altar estaba fijo, estaba ahí, no se movía, pero estaba la figura del altar. Después con Elías, con los Baales, etcétera. En el Antiguo Testamento el altar era el lugar de reconciliación. Era un lugar donde las personas se reconciliaban con Dios, porque todos somos pecadores. Porque aunque Cristo nos haya salvado ya, hermanos, diariamente pecamos contra Dios. ¿Amén o no? Diariamente ensuciamos nuestros pies. Cuando los discípulos estaban sentados allá a la mesa, Cristo le lavó los pies y Pedro le dijo, ¿no me vas a lavar los pies? ¿Qué? Jamás. Y Cristo le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué le dijo Pedro? Parece que Pedro nació en La Guaira, ¿verdad? Porque Pedro le dijo, bueno, si es así, lávame desde la cabeza hasta los pies. Pero el Señor le da una gran verdad espiritual y le dijo, el que está limpio no necesita sino lavarse ¿qué? Yes. El que es salvo, hermanos, no necesita aceptar a Cristo todos los días, pero sí necesita lavar sus pies todos los días, porque todos los días pecamos contra Dios, todos los días fallamos contra Dios, y para eso está allí el altar. Un lugar de reconciliación, un lugar de perdón, un lugar de entrega, un lugar de servicio al Señor. No vamos a poder servir a Dios si no hay una verdadera entrega al Señor. Hermano, cuando nosotros recogemos la ofrenda aquí, cuando recogemos los diezmos acá y las ofrendas, y los hermanos dan de su dinero, es un acto espiritual, hermano. Porque dar a Dios, hay que estar bien con Dios. Usted no se ha fijado que alguien que está mal con Dios no da a Dios, no ofrenda a Dios, no sirve a Dios, porque está mal con Dios. Y qué bendición que ese altar, hermano, está ahí para nosotros poder reconciliarnos, volver a empezar, porque así es la historia del Señor. El justo cae 7 veces. ¿Y qué más, hermano? 7 veces se levanta. Y qué bendición que el Señor dice, ay, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 7, dijo por ahí un espiritual. Y el Señor le dijo, no. 70 ¿qué? Veces 7. Hermano, el Señor es bueno con nosotros. Nos da la oportunidad para poder ser usados de una forma adecuada para Él. Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, ese altar, acuérdense que la palabra altar significa lugar de ¿qué? Ese altar en el Nuevo Testamento fue el Gólgota. Fue el altar, fue ese altar donde Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario.
Él siendo el cordero, hermano, acuérdense que ese corderito que moría antes era inocente. Nuestro Señor Jesucristo fue perfecto, inocente, pero Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz para poder salvarnos. Recordemos, hermanos, que Él lo hizo y ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Él murió por mí, Él se entregó por mí, ahora yo me entrego a Él. Ahora yo sirvo por Él. Por eso es que los cristianos, hermanos, el día de hoy, que dicen, yo no sé qué hacer con mi vida. Dios sí sabe qué hacer con tu vida. Tú tienes un propósito. Al momento que el Señor te salvó, el Señor quiere poder usarte y poder hacerlo de la mejor forma. Y es por eso que Él murió por mí, ahora yo me entrego también a Él. Espiritualmente, hermano, el Señor nos manda ahora al cristiano a ofrecernos en ese altar. Ya no es un altar de salvación, ahora es un altar de servicio, porque el Señor nos dice que debemos presentar, dice ahí en el versículo 1, presentar vuestros miembros en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que ahora yo tengo que colocarme ahora en ese altar espiritual, no es un altar físico, hermanos, no es acá, y a veces hacemos el llamado de venir al altar acá a orar al Señor, pero no hay nada mágico acá en esta plataforma. Nosotros podemos orar en la camioneta cuando vamos ahorita de retorno a nuestro hogar. Nosotros podemos orar manejando, podemos orar en nuestra casa. Hermano, el altar ahora somos nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Somos nosotros. Y ese altar tiene que estar santo, y ya vamos a hablar allí de eso. Un altar en el Antiguo Testamento, un altar en el sacrificio de animales era para cubrir las faltas. En el Antiguo Testamento cubría las faltas. Pero en el Nuevo Testamento el altar por medio de Cristo quita los pecados. Hermanos, Cristo es el único que tiene el poder para quitar nuestros pecados. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ahora, es importante el día de hoy, no sé si Cristo le ha salvado. ¿Quién puede decir, ya Cristo me ha salvado a mí? ¿Quién? ¿Verdad? Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Bueno, si el Señor le salvó, ahora es el momento de ir a ese altar y ofrecernos a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, el corderito tomaba el lugar del pecador. Nuestro Señor es el Cordero de Dios, ¿amén o no? Y quita el pecado del mundo. Pero ahora, para servir a Dios, para poder ser usado por Dios y tener ese amor que Él tiene, ahora yo debo colocarme en ese altar. Mi vida debe estar ahora colocada en ese altar. Por eso allí en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice allí lo que debemos hacer. Dice ahí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué hermanos? Dice ahí, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Allí el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos nosotros colocarnos allí en ese altar. Pero para entender, hermanos, ese versículo, ¿cómo comienza el versículo 1? Dice, así que. ¿Está conmigo, hermano? Esa palabra o esas palabras, así que es un conectivo. ¿Ok? Es un conectivo. Es decir, que está conectando con lo anterior. Recordemos que cuando tenemos nuestra Biblia ahorita, divididas en capítulos y versículos, dividida con títulos en negrillas, en el original no hay capítulos, no hay versículos, no hay títulos, todo es una sola escritura y tiene que ver con un libro, y es el libro Romanos, y ahí está Pablo. ¿Qué hizo las Sociedades Bíblicas Unidas? Para hacer más fácil para nosotros, dividió los libros en capítulos y versículos, y fue una excelente idea, amén o no, ¿verdad? Imagínense si uno dice Romanos 12:1 y hay hermanos que ya tienen 10 años en la iglesia y no consiguen Romanos, y no consiguen el capítulo. Imagínense que no hubiese capítulo ni versículo, ¿cómo lo conseguimos? Pero los canales de DirecTV sí lo sabemos de memoria. Ese es otro, harina de otro costal. Pero dice, así que, es decir, que es un conectivo, hermano,
vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero es importante ver cuando dice allí, así que, mire por favor conmigo ahí, por favor, versículo anterior. No tenemos el tiempo de leerlo todo, no tenemos el tiempo de leer todo el capítulo, pero creo que el versículo 36 resume el por qué Pablo dice, así que. Está conmigo en el versículo 36, ¿verdad? El capítulo anterior dice, porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. Y ahí estamos incluidos nosotros. ¿Está conmigo, hermanos? Porque por Él, porque de Él son todas las cosas. Todo es de Él, hermano. Y no solamente que todo es de Él, y todo es por Él. ¿Por qué hago yo lo que hago? Por Él. Dice, y para Él son todas las cosas, y a Él sea que, hermanos, la gloria por los siglos. Amén. Así que presentéis vuestro cuerpo. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, tenemos un propósito. Tenemos una razón por la cual hacemos las cosas. Mira, hermano, cuando usted le llegue y le diga es que ustedes están ahí en esa iglesia y le han lavado el cerebro, dígale, sí, es verdad, me lavaron el cerebro, y vaya que necesitaba un buen lavado de cerebro. Pero lo que debemos comprender, hermanos, es que ese lavado de cerebro y ese lavado de corazón lo hizo la palabra del Señor, derribando todo argumento, toda altivez que se levantaba en contra del Señor. ¡Pum! La palabra de Dios, ¡pum! La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y gloria al Señor que ahora podemos presentarnos en un servicio completo al Señor. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque todas las cosas son de Él y para Él. ¿Amén o no, hermano? Y ahora debemos nosotros presentarnos a Él. Es interesantísimo, hermanos, porque dice que debemos presentarnos a Él como una ofrenda en holocausto. Y tenemos aquí para hablar, hermanos, y explicar la profundidad del servicio que debemos tener nosotros para el Señor. Porque un holocausto, hermano, cuando el Señor le dijo ahí a Abraham, sacrifícame a tu hijo en holocausto, ese hombre le dio de todo porque él sabía lo que era un holocausto. El holocausto debían agarrar al corderito y degollar al corderito. Debía desangrar el corderito. Debía desmembrar el corderito y debía quemar el corderito. Ese era un sacrificio en holocausto. Cuando el Señor le dice, dame a tu hijo en holocausto, hermano, su hijo, todo el impacto. Y sin embargo Dios estaba probando a Abraham, y sin embargo así Abraham agarró el cuchillo y va a sacrificarlo a su hijo, y el Señor dijo, no lo hagas. Pero es interesante, hermanos, que así debe ser el holocausto. Así, si yo me voy a poner en el altar de Dios, yo debo hacerlo en una entrega total al Señor. Por eso es que si yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, yo le dije, ahora tú eres mi Señor. La palabra Señor es el amo de todo. Yo no puedo decirle, tú eres mi Señor aquí en la iglesia, pero en la casa hago lo que me dé la gana. O en el trabajo yo me comporto como me da la gana. O en el vecindario, una cosa soy aquí, una cosa en el vecindario. Usted me tiene que ver en el vecindario. En el vecindario pico botella y todo. Ya va. Hermanos, si yo me entrego a Él es porque debe ser una entrega total. De cada área de mi vida. De cada área de mi ser. Yo no puedo decirle al Señor, bueno, Señor, te entrego mi vida, pero mi música no. No. Ahí sí que no. Yo todavía tengo esa debilidad por Ana Gabriela y Juan Gabriel. Ahí no te metas. Por el grupo Cádila, que yo estoy yendo atrás. No, ahí no, déjame ahí, yo te entrego mi servicio, te entrego mi mente, mi corazón, pero la música que escucho, no, hermanos, es una entrega total. Debe haber una entrega total en espíritu, en alma, en mente, en cuerpo, y amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón. Ahora, es importante entender cómo va a ser y cómo debe ser ese sacrificio. Debe ser una entrega total. Pero es interesante, hermanos, porque comienza el capítulo 2, el 12, versículo 1,
dice, así que, bueno, ya entendemos ese conector del versículo anterior. ¿Está conmigo ahora, mi hermano? Dice, así que, hermanos, y mira y comienza con un ruego. Os ruego por la misericordia de Dios. Hermano, mire, nosotros estamos hoy aquí por la infinita misericordia de Dios. Entienda algo, hermano, entendamos algo. Dios no nos debe nada a nosotros. A veces actuamos como que Él está en obligación conmigo. Por eso, hermano, debemos tener mucho cuidado con esta frase. Yo declaro, no, hermano, yo no voy a declarar nada si el Señor así lo quiere. Porque el decir yo declaro es que yo lo quiero. No, hermano, por su infinita misericordia, el Señor puede cumplir nuestras oraciones y puede ayudarnos. Pero no es si yo lo quiero, es si Él quiere. Es si Él quiere. Y por eso es tan importante, hermanos, entender que Dios no nos debe nada a nosotros. Lo que tenemos es de bendición, de ñapa. El Señor ha sido bueno, hermanos. No tenemos nada que reprocharle a Dios. No, como estaba diciendo el pastor Oliver, pasamos por una dificultad y el por qué me hiciste, tú me dijiste esto. Ya va, hermano. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén o no? Amén. Pero el Señor no prometió que no tendríamos aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, hermano, por eso es importante ver cómo el Señor comienza este capítulo 12 diciendo, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué corazón del Señor? ¿Qué corazón de nuestro Dios que todavía siendo el Dios, el dueño del oro, de la plata, del mundo, el creador del cielo y de la tierra, que no nos debe nada a nosotros, no nos debe nada como cristianos, que no nos debe nada como seres humanos? El Señor todavía demuestra su amor y su corazón y nos dice, os ruego. Hay un ruego de Dios por nosotros. Hay todavía el Señor nos ruega como sus hijos y nos dice, te ruego que te presentes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entrégate todo. Y el Señor lo ruega, hermanos. El Señor todavía nos ruega. El Señor nos ruega cada día que nos levantamos y tenemos vida. El Señor nos ruega cada día que venimos a la iglesia y se abre la palabra de Dios. El Señor nos está rogando todavía. El Señor nos pide con su amor, con su misericordia, con su paciencia. Nos dice, ya es tiempo que te entregues totalmente, que te coloques en el altar. No es que te vas a colocar y vas a dejar la mano afuera, el pie afuera, no. El Señor quiere todo de nosotros, hermano. Todo de nosotros. Por eso comienza diciendo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. El Señor, aunque no nos debe nada, todavía, hermano, nos ruega y nos dice, preséntate. Qué tremendo, hermanos, que tenemos a un Dios que nos dio todo. Nos dio la salvación. Y yo entiendo, a veces tenemos tantas luchas en esta vida. Si el Señor nos permitiera ver una pizca de la eternidad. Mira, hermano, supongamos que la eternidad, aquí está todo el altar hacia allá, es la eternidad. Todo el altar que está acá es la eternidad. Ahora, hermanos, nosotros vamos a vivir en esta tierra, por decirle algo, ¿cuántos años va a vivir usted, hermano? No sabemos. Bueno, Dios ha sido bueno y me ha dado 46 años. Usted me ve fuerte, joven por fuera, pero por dentro estoy estartalado. Hay algunos así, pura carcasa, ¿verdad? Pura carcasa. Ahí está. Hermanos, aquí está nuestra vida, hermanos. Nacemos, crecemos, nos casamos, vivimos, y este pedacito que está acá es lo que vivimos en la tierra. Son estos 46 años que llevo, y ojalá que el Señor me dé 46 más, no sé. Pero la hermana Leticia dice, ay, tengo 90 y ya estoy cansada. Pero bueno, ahí va, nos dio esto acá, hermano, y vamos a morir, aquí va, ¡pum!, morimos. Y nos dio este pedacito de vida. Pero mire para allá. Mire para allá, hermanos. Mire para allá. Las aflicciones del cuerpo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nos concentramos en el pedacito, en los 46 años que llevamos, en los 60 años que llevamos. Pobrecito yo, que yo no pudo sufrir, que no sé qué, que hoy yo, nada. Nosotros no le llevamos ni siquiera los talones a Job. Me botaron el trabajo y ya dejo de venir a la iglesia. Me duele una uña y no vengo a la iglesia. No vengo yo, no vengo mi esposa, no vienen mis hijos porque me duele una uña. ¿Qué sufrimiento es ese, hermano? Comparado con lo que Cristo sufrió por nosotros. Comparado con la gloria que Él tiene preparado para nosotros. Yo creo que más bien, hermano, en vez del Señor decir, no ruego, nosotros es que debemos arrodillarnos y decir, te ruego, Señor, ten misericordia de mí. Un día más, una oportunidad más para poder servir a Dios de todo corazón. ¿Está conmigo, hermanos? Y mire, ya se me fue el tiempo, pero mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tenga, ¿puedo decir un fuerte amén? Si lo consiguió, 2 de Corintios 5, 14. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Dice, porque el amor de Cristo, ¿qué, hermanos? Nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice ahí, hermanos? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. ¿Y qué dice ahí? Para los que viven, ya no vive para sí. Pero ¿cómo ocurre eso, hermano? Mire, dice ahí el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos... Mire, yo no sé los bachilleres, si algunos de repente se acuerdan, pero el mundo fue creado por Dios y actúan fuerzas naturales que controlan el universo, como lo que ocurre para que el mar no pase a la tierra, ese efecto de gravedad para que el mar se detenga ya. Eso son leyes naturales que tiene el mundo. Hay dos fuerzas importantes que nos mantienen en la tierra. Es la fuerza centrípeta y centrífuga. A lo mejor está el bachiller hoy acá y dice, yo pensé que me iba a salvar de esa clase. El profesor no fue más nunca al liceo y me iba, no, el pastor te va a agarrar con la fuerza centrípeta y centrífuga. ¿Sabe, hermanos? La fuerza centrípeta es aquella que ejerce o que se ejerce en un objeto que va en movimiento de forma circular. Es esa fuerza que se ejerce de afuera hacia adentro, empujándolo de afuera hacia adentro. Eso es lo que es la fuerza centrípeta. Por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos aquí y no salimos disparados hacia la luna? Porque la atmósfera, la gravedad nos mantiene apretados, nos mantiene en el piso. Si usted se lanza de un edificio, usted no va a volar como Superman. Las leyes de la gravedad, la fuerza centrípetal, ¿lo va a llevar a dónde? Al piso. ¿Ok? Los planetas giran, todo tiene una fuerza centrípeta. La otra fuerza es la fuerza centrífuga. Es al revés. Ese objeto en movimiento circular, esa fuerza lo empuja ¿hacia dónde? Hacia afuera. No sé, los jóvenes de hoy día, los niños de hoy día no saben qué es eso, pero antes habían parques de diversiones que había una rueda y columpios. Existían. ¿Quién se montó en eso? El día de hoy está virtual, los niños se menean en el teléfono, ¿verdad? Pero antes, yo recuerdo que iba y había la rueda. Y claro, uno se montaba, uno se agarraba, se acuerda que tenía como un espacio adentro de barandas y usted se metía adentro y se agarraba fuerte y los otros malvados. Y usted iba, bueno, usted ahí no sabía, pero está ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Pero si usted se soltaba, venía la fuerza centrífuga. ¿De adentro hacia dónde? Hacia afuera.
Todo objeto en movimiento, una fuerza. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos ese objeto y el cristiano tiene que estar en un constante movimiento. Andamos en un constante movimiento y el Señor es nuestra fuerza centrífuga. Nuestro Señor nos constriñe, nos empuja, nos saca. Por eso es que en la iglesia, el cristiano, estamos acá en la iglesia, pero el cristiano no es para estar en las cuatro paredes de la iglesia. El cristiano es para estar afuera predicando de la palabra de Dios. Pero eso solo ocurre con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos constriñe, nos empuja, nos lleva, nos exhorta. Pero de eso no va a ocurrir, hermanos, si el Señor no nos ayuda. Y recuérdense, vamos a estar en constante movimiento. Por eso es que hay cristianos que ni en la rueda están. Ni en la rueda están en el mundo, están haciendo otras cosas, están desenfocados. Pero aquel hermano que está en Cristo, cuando Cristo nos constriñe, como dice la palabra del Señor allí, hermanos, dice el amor de Cristo nos constriñe pensando que uno murió por todos. Luego todos nosotros murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para los que viven, usted y yo, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Por eso, hermanos, es para amar como Él ama. Para tener ese amor en el centro de esa rueda debe estar nuestro Señor, que nos constriñe, que nos empuja, que nos saca, que nos lleva. Solamente Dios. Amén. Lo dejamos hasta aquí porque la siguiente clase es que eso debe ser voluntario. No puede ser obligado. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Vamos a orar, ¿Quieres seguir aprendiendo, hermano, de esto? No vaya a faltar el próximo domingo. Seguimos el otro domingo, seguimos, ¿ok? Oramos, hermano, vamos a orar para pedir la dirección del Señor y estaremos orando por nuestros misioneros el día de hoy y estaremos despedidos. Padre, gracias. Te damos una vez más, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder estar aquí. Yo te pido, mi Dios, que seas tú ayudándonos. Señor, sabemos que el altar está ahí. Ayúdanos a entregarnos completamente, Señor. Padre, el sacrificio, el fuego va a eliminar cualquier cosa que nos está haciendo daño, que nos está desviando, desvirtuando del propósito que tú tienes para con nosotros. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes. Carga nuestro corazón, carga nuestro ser. No sé, hermano, si el Señor habló a su vida. De verdad, yo preparando este mensaje, realmente lo estaba preparando para mí. A veces es tan fácil, hermanos, tan fácil dejarnos influenciar y perder nuestro norte y bajarnos de ese altar. Tan fácil, hermanos. Y digo que a veces no es porque estamos haciendo cosas malas, sino que estamos haciendo otras cosas buenas, pero nos desviamos de lo más importante, que es ese servicio a Dios. Hermanos, yo oro cada día por una iglesia que sirva a Dios, pero eso no va a ocurrir si usted no está en el altar. Si usted no le dice, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo. Sé que no soy el mejor, he fallado, he tenido mis momentos difíciles, pero para eso es el altar, es un nuevo comienzo. Es una reconciliación con el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a volver otra vez a estar en ese altar. Que el Señor nos dé su fuerza, nos ayude. Hermanos, que Cristo nos empuje. ¿Desde cuándo no escucha usted la voz de Dios? ¿Desde cuándo no está orando y el Espíritu Santo carga su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que leyó un versículo y el Señor le habló y le dijo, debes arreglar esto? ¿Cuándo, hermanos? Yo creo que Dios es tan bueno que todavía nos ruega, y qué bendición que está ese altar, hermano.
Que Cristo nos siga empujando, nos siga constriñendo, que nos siga ayudando, hermanos. No sabemos qué va a ocurrir mañana, pero lo que sí sabemos es que Dios nos quiere utilizar y quiere que nosotros amemos como Él ama. Pero para eso, hermano, usted debe estar ahí en el altar del Señor. Habrá alguien que me diga: pastor, oré por mí, Dios habló a mi vida, el Señor habló a mi vida, no sé, oré por mi pastor, algo aprendí hoy, el Señor me habló el día de hoy, ore por mí, levanta tu mano, amén. Puedo ver su mano, hermanos. Gloria al Señor. Si hay alguien acá que aún no conoce a Cristo, no te puedes subir a ese altar si primero Él no te salva. Por eso es tan importante pedirle a Cristo que te salve. Es preferible que Él sea tu Salvador hoy y no tu juez mañana. Que el Señor pueda decirte: entra en el gozo de tu Señor. Si tú no tienes a Cristo aún en tu vida, te recomiendo, te pido que puedas aceptarle como su Salvador. A lo mejor alguien me dice: pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero que el Señor me salve. Yo vine hoy acá, pero estoy cargado, me falta algo en mi vida y ese es Dios. No quiero terminar sin darle la oportunidad a alguien que me diga: ore por mí, pastor. Habrá alguien así. Yo no soy salvo, quiero tener a Cristo en mi corazón. Quiero aceptarle a Él en mi corazón. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, y que seas tú, Padre Santo, guiándonos en todo, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a poder amar como tú amas, y que esa fuerza que actúa en nosotros, que nos empuja hacia afuera, no hacia adentro, Señor, sino hacia afuera, esa fuerza tuya, Señor, tú la mantengas, que nos puedas seguir usando y nos des, Señor, tu corazón y podamos ser usados para tu gloria y para tu honra. Gracias, mi Dios, por lo que has hecho hasta ahora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, para terminar, quería